Hola, muy buenos días. Bienvenidos a las primeras noticias de TV Ciudad. Vamos a repasar rápidamente el tiempo. 7 grados es la temperatura actual en Capital. Hoy ingresó ya el invierno, 6 y 13 de la mañana según el observatorio los vientos. Pero bueno, repasando cómo vendrán las próximas horas según el pronóstico de Inumet, les decimos que el cielo estará algo cubierto durante toda la jornada. Ven ahí cómo va a estar hoy 21 de junio, las temperaturas extremas 6 y 14 grados. Recuerden que hoy será el día más corto y a partir de mañana ya comenzarán a alargarse de a poquito los días. ¿Qué pasará el miércoles 22 de junio? 7 y 11 las temperaturas extremas previstas por meteorología. También el cielo estará algo cubierto, aunque sin previsión de lluvias. Y el jueves 23 de junio tampoco se prevén precipitaciones, pero sí estará algo nuboso y cubierto la jornada aquí en el área metropolitana. 7 y 13 las temperaturas extremas. Y como les decíamos antes, 6 y 13 ingresó el invierno en este hemisferio, el solsticio de Cáncer. Lo mismo está ocurriendo, pero al revés en el hemisferio norte. Así que bueno, a partir de ahora, como decíamos, se alargan un poquito los días. Les contamos como algunos de los adelantos, bueno, que tendrán, bueno, qué hermosa jornada esta se ve allí desde la Rambla, ¿no? de Montevideo. Como dijimos, ¿saben cómo va a ser el día de hoy? De corto, 9 horas 49 minutos. Así de cortito será la luz solar que nos va a estar ya acompañando y ya nos acompaña ahora desde esta hora. Decirles además que tenemos varios temas para compartir con ustedes. Los sindicatos nucleados en la Federación de ANCAP están realizando un paro esta jornada en todo el territorio nacional. A las 10 de la mañana comenzarán una movilización que culminará en Torre Ejecutiva por varios reclamos, entre ellos salariales. También vamos a estar hablando de un informe de conectividad y previsión de vuelos internacionales que todavía han aumentado 107% respecto al año pasado, pero quedan a una diferencia de 43% respecto al año 2019. Y también una información del ámbito internacional que tiene que ver con la movilización que está ocurriendo en Ecuador, convocada por los indígenas, que está llegando a Quito en las próximas horas y de alguna manera comprometiendo o cercando al presidente Guillermo Lasso. Ahora vamos a repasar cómo vendrán las calles y los cortes y desvíos para esta jornada, según el Centro de Gestión de Movilidad, y decirles que, bueno, la calle Bernabé Rivera entre Salto y Martínez Trueba estará cortada hasta las 2 de la tarde. En cambio, camino Casaballe entre Roque Viera y Tobatí hasta las 5 de la tarde. Miami desde Monas Roses hasta Avenida Italia va a estar cortada desde esta jornada hasta el 28 de junio. Un poquito más cerca del centro, Justicia desde Ocuar hasta General Pagol hasta las 5 de la tarde. Y Hugo Prato desde Polía hasta Boulevard España de 8 a 13 horas. Habrá un corte hasta las 4 de la tarde en Plaza Independencia, en la senda de Torre Ejecutiva. Y decirles además, no sé si podemos enfocar las cámaras, ahí estábamos viendo Fernández Crespo, ¿no? Pero cerca de allí, sobre el Palacio Legislativo, Agraciada, estamos viendo bien, Agraciada y Entre Ríos, allí frente a la Fábrica Nacional de Cerveza. Y ahora el Palacio, porque desde las 10 de la mañana se va a colocar un nuevo semáforo en el cruce de Fernández Crespo y Avenida de las Leyes y Ocuar, es decir, al otro lado de lo que estamos viendo acá. Y esta fase adicional de semáforos va a permitir un cruce correcto y seguro para ciclistas que circulen por la nueva ciclovía que está ubicada en Fernández Crespo desde La Paz hasta Ocuar. Intenso tráfico a esta hora se observa allí en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Para comenzar comentándonos algunos de los temas de la jornada, el fiscal de delitos sexuales, estamos hablando de Raúl Iglesias, fue sumariado con separación del cargo y retención de la mitad de su sueldo, según informó la Fiscalía General de la Nación. La decisión fue tomada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de recibir un informe que había solicitado al Departamento de Políticas Públicas sobre acciones del fiscal. Entre ellas, declaraciones que hizo a la prensa, anticipando acciones que tomaría en algunas causas, como el archivo de 300 investigaciones en una semana y la prisión domiciliaria a personas acusadas de violación grupal del cordón a una semana de asumir.
Las causas que estaban a cargo de Iglesias se van a distribuir entre los demás fiscales especializados en delitos sexuales. Por otro lado, la Asociación de Magistrados Fiscales pasó el caso de Iglesias a la Comisión de Conducta por sus declaraciones mediáticas, algunas de las cuales fueron consideradas agraviantes por integrantes del Sindicato de Fiscales. Vamos a temas sanitarios porque el Ministerio de Salud dio a conocer el último informe semanal respecto a la situación de COVID-19 en nuestro país. Y esto es desde el 12 al 18 de junio, de este año. Según los datos presentados por el Ministerio, hay 8.071 casos nuevos con 41.800 test realizados y se registraron 22 fallecimientos por esta causa, 6 menos que la semana anterior. También descendió el índice de positividad, que se ubica en 19%. El porcentaje de camas ocupadas en CTI por COVID-19 alcanza el 6,1% del total. Recordamos que desde ayer la vacunación pediátrica en niños de entre 5 y 11 años está habilitada con Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 y podrá hacerse sin agenda previa. Para hacerlo se deberá consultar el listado de vacunatorios disponible en la web del Ministerio para identificar fecha y horario en la que se puede asistir a vacunar. Y desde las 10, en una semana que ya habíamos anunciado ayer, que está marcada por movilizaciones sindicales, desde las 10 de la mañana y en el marco de una jornada de paro, todos los sindicatos vinculados a ANCAP, la Federación de ANCAP, van a partir en caravana desde la planta de Río Gas hasta la Torre Ejecutiva. Antes pasarán por los ministerios de Industria y Economía haciendo escalas para expresar el rechazo a las privatizaciones en los distintos sectores de la industria. El mismo mensaje darán en la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva sobre el mediodía, incluyendo también la situación de otras empresas públicas. Es un eslabón más de una lucha que venimos llevando a cabo como coordinadora de sindicatos de ANCAP, que tiene el eje principal en oponernos a la privatización, tanto de ANCAP como de sus empresas colaterales. Y esto tiene que ver con la soberanía del país, tiene que ver con la definición de políticas públicas donde el pueblo uruguayo en ocasiones sucesivas ha manifestado claramente que quiere defender sus empresas públicas. No hay ningún motivo que justifique ni la entrega del Portland, ni la entrega del gas natural, ni terminar con la política de biocombustibles que venía llevando a cabo el país como una política de Estado aprobada por todos los partidos políticos en anteriores periodos. Por lo tanto, mañana lo que le queremos decir al señor presidente de la República, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, es que los trabajadores, y en esto estamos convencidos que expresamos el sentir de la ciudadanía, entendemos profundamente equivocado y lesivo para el país la política de privatizaciones. También mañana está previsto el paro con movilización de los sindicatos nucleados en la mesa coordinadora de entes y lo harán ese paro y esa movilización por negociación colectiva, por reclamos salariales y también en defensa de las empresas públicas. Y ahora vamos a otro tema que está vinculado a lo sindical porque hubo un fallo a favor de la Unión de Trabajadores del MIDES que reconoció la existencia de persecución sindical como había denunciado el sindicato. Con este tema ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Pilar. Así es, como tú lo comentabas, un fallo que se considera histórico para la Unión de Trabajadores del MIDES y que ordena justamente al Ministerio reponer a una funcionaria sindicalizada cuyo contrato no había sido renovado. Estamos con Carlos Moreira, justamente de UNMIDES. Carlos, para conocer la relevancia que le da el sindicato a esta medida. Bien, sí, sin duda, como tú decías, es histórico este fallo. También es muy importante, primero porque demuestra, efectiviza que la administración ejerció persecución sindical sobre una compañera al punto que la llegó a despedir y no pretendía hacerse cargo de ningún tipo de indemnización por despido ni nada. La justicia termina fallando en la Suprema Corte de Justicia reconociendo que existió esa persecución sindical y que la compañera debe ser restituida y además para nosotros es lo histórico, más allá del caso particular que es sobre lo que se expresa la Corte, establece
un precedente de que los contratos a término, cuando no existe una razón justificada para echarlos, no deben ser echados. Si las tareas, el contrato establecía que se debía renovar mientras existiera la necesidad del servicio y un buen desempeño de la trabajadora. La trabajadora no tuvo evaluaciones y sin embargo se la decide echar después de tratarla de sindicalista en su oficina por parte de los jefes, de los cargos de confianza, de hacerle problemas para poder asistir a alguna actividad sindical o participar de alguna asamblea, y eso para nosotros es clara persecución sindical. En este caso además fue la única de otras funcionarias, la única que no fue, digamos, se extendió el contrato, ¿no? Exactamente, habían sido 3 personas a quienes no se les renovaron de alrededor de 300 contratos de este tipo. El otro caso, en realidad la propia administración reconoce que era un caso muchísimo más alevoso y pasándole por arriba, la directora departamental de ese departamento, que era en el mismo departamento, la reintegra, y en el otro caso no había una persecución sindical según entendíamos nosotros, pero sí existía una persecución política porque era, además de ser trabajadora, era militante de un partido de oposición en el interior, y sí se está en curso una demanda por persecución política, en ese caso, el cual todavía no falló. Claro, porque en la sentencia se menciona justamente, ¿no?, una legisladora nacionalista que ella y otras personas cercanas a ella inciden en no renovar un contrato de una funcionaria. Sin duda, fue la diputada, la directora departamental, la jefa de oficina, todos cargos de confianza en ese departamento que tuvieron una actitud absolutamente antisindicalista y violando los derechos y libertades de las trabajadoras y trabajadores por luchar por sus derechos. Y bueno, y llegaron a decir, bueno, la despidieron de forma injustificada. Esto es algo que, si bien lo hizo esta administración, lo hizo el ministro y el subsecretario anterior, pero nosotros entendemos que se tienen que hacer cargo. Y se tienen que hacer cargo que actualmente tienen una directora que la justicia demostró que ejerció violencia y persecución sindical sobre una trabajadora. Por último, Carlos, ¿habían tenido algún fallo adverso en primera, en segunda instancia? Esto me imagino que para el MIDES es una herramienta para la negociación ahora, por ejemplo, para la rendición de cuentas y los contratos a futuro. Sin duda. En primera instancia se desestimó la demanda, pero por formalidades. Por eso fuimos a la Suprema Corte de Justicia, que logró finalmente fallar a favor. Pero sí, esto también en el marco de la rendición de cuentas nos parece que es importante, porque estamos en las vísperas de la necesidad de regularizar cientos y miles de contratos precarios que hay en todo el Estado y que nos parece que esto también genera un precedente donde, bueno, el gobierno debería hacerse cargo y entender que si estas trabajadoras y trabajadores hacen tareas permanentes, hay que generarles un vínculo permanente. Carlos Moreira de Umides, muchas gracias por estos minutos. Pilar, volvemos contigo allí Estudios. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, y volvemos a una información también de la ciudad, porque como saben, a tono con el invierno que hoy llegó, la Intendencia de Montevideo ya prepara la agenda de lo que son las actividades de recreación para los más chiquitos, y de la mano también se anunció la incorporación en la sala Idea Vilariño del Teatro Solís de un espacio cultural donde va a estar pensado especialmente para el trabajo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y además con actividades pensadas para los más pequeños. En el ala izquierda, si vamos ingresando, del Teatro Solís, lo que fue eso, un centro gastronómico, será ahora en el primer piso la sala de ensayo de la Filarmónica, recupera un espacio para sus músicos, pero también va a ser un espacio cultural. Ese espacio cultural se va a llamar Idea Vilariño y la intendenta lo estará inaugurando en breve de esa manera. Allí, durante todas las vacaciones de julio, vamos a generar una serie de propuestas de índole abierta, gratuita, para aquellos niños y niñas que estando en Montevideo deban ser objeto de paseo. Objeto, digo, en el sentido de que toda la familia tiene que pensar en generarles alternativas y paseos. También el atrio de la Intendencia, aquí en el Palacio Municipal, tendrá una exhibición sostenida de películas para niños y actividades de entrada absolutamente libre.
y hoy se conmemora el Día del Trabajador y de la Trabajadora del Comercio y Servicios, una fecha que, ya está vigente desde el año 2018 a una iniciativa del sindicato que agrupa a quienes trabajan en este amplio sector, mayoritariamente femenino, estamos hablando de Fuesis concretamente, y en una fecha además pensada como muy especial en homenaje a quien estuvo durante mucho tiempo al frente de este sindicato y luego siguió como ya en una mirada más amplia. Estamos hablando concretamente de José Pepe Delía. Con mucho gusto estamos recibiendo para hablar un poco de este homenaje, de este feriado y de la situación del sector a Abigail Puch, quien es además secretaria general de Fuesis. Abigail, muchísimas gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pilar. Y feliz buenos día. días a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un Sí, homenaje para de nosotros, sentido, ¿no? A exacto, Pepe Delía. exacto. Nosotros venimos con esta reivindicación desde el año 2013 y todos los 21 de junio, por lo general, realizamos algún tipo de movilización. Esas pueden ser a través de paro o movilizaciones de voluntad y poniendo en conocimiento a la gente cuál es nuestro reclamo. Nuestro reclamo es que este sea un día libre, feriado, pago para los trabajadores y las trabajadoras del sector comercio y servicios, que eso incluye en el entorno de 300.000 trabajadores en áreas y en rubros muy distintos, desde limpieza, seguridad privada, deporte, call center, hasta supermercados y el supergas, por ejemplo. Entonces, nosotros aún no conseguimos que eso fuera un feriado pago, si bien ingresó en el 2018 en el Parlamento y tuvo media sanción por parte de Cámara de Diputados, nunca se le dio la siguiente sanción por senadores y por tanto es un proyecto que quedó archivado en la anterior legislatura. Todavía nosotros no hemos discutido de qué forma lo volvemos a reflotar, porque cuando estuvimos en discusiones lo que sí se ofreció y lo que sí se intentó negociar por parte de los empresarios fue dar ese feriado en un feriado que tuviera otra connotación, como por ejemplo un 25 de agosto, o en realidad darlo de una forma testimonial y que este no fuera pago. Entonces, por tanto, no se ajustaba al reclamo de Fuesis y de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Bien. Así que, por tanto, lo seguimos reivindicando como un feriado libre y pago, todavía no lo tenemos, y entendemos también que lo enmarcamos en una situación muy particular. Fuesis hoy la totalidad de sus sindicatos no realizan paro, sin embargo se movilizan, algunos se movilizan en Paysandú, también yendo a un acto conmemorativo, en el cementerio donde descansan los restos de José Pepe Delía, en Mercedes van a haber volanteadas, en otros puntos del país van a haber asambleas, y en Montevideo en particular nosotros, siendo parte de la coordinadora de sindicatos en defensa de ANCAP, a través de nuestro sector, el Supergas, nos vamos a estar movilizando saliendo de las plantas de Camino Lecoq y Ariel a las 10 de la mañana hacia la refinería La Teja, y a posterior ahí nos encontraremos con los más de 10 sindicatos que componen la coordinadora para hacer una caravana y llegar al edificio central de ANCAP, donde desde ahí haremos una marcha hacia Torre Ejecutiva, enmarcando lo que decían en titulares, que es la defensa de las empresas públicas y la no privatización de ellas, entre ellas también reivindicar el rol social y productivo de ANCAP, y que nos involucra a todos y a todas, y además obviamente los trabajadores del comercio y servicio vamos a aprovechar para pasar nuestros ejes y nuestros reclamos también, y en horas de la tarde vamos a estar haciendo una actividad central en el PIC-CNT, abierta a militantes, donde ahí sí, en la palabra de nuestro compañero presidente y de nuestra compañera del área de representación de los trabajadores en BPS, van a estar colocando los distintos reclamos de los trabajadores y las trabajadoras del comercio y los servicios. Bien, Abigail, un sector que ha sido especialmente golpeado durante la pandemia, como decía antes también en la presentación, mayoritariamente integrado por mujeres que a veces hacen su primera experiencia, es decir, su primer ingreso al mercado de trabajo. ¿Cómo vos observás, como observan desde el sindicato madre, la situación que hoy están viviendo? Bueno, en realidad siempre fue como con mucha preocupación, porque ese es un sector que nuclea así la primera experiencia laboral, siempre atrae a los más jóvenes, que son los que acceden mayoritariamente a trabajo precarizado, y que a través de su primera experiencia laboral muchas veces no conocen sus derechos, y también el hecho de las mujeres y de ser un área productiva que está con muchísima presencia
de mujeres, jefas de hogares, hogares monoparentales. En realidad es un lugar que por lo general es muy golpeado en épocas de crisis o como nos pasó en la pandemia, donde tuvimos a decenas y miles en el seguro de paro. Muchísimas compañeras que también en realidad han visto resentido su consumo, que han visto resentidos sus ingresos, porque nosotros entendemos que hay pérdida salarial, que inclusive el hecho de que se debilite la negociación colectiva, lo que establece la debilitación de la negociación colectiva también es que debilita una herramienta como lo han sido los consejos de salario para redistribuir la riqueza, para que nuestro salario creciera, para hacer nuestros reclamos. Entonces, por tanto, el escenario donde estamos parados hoy es un escenario de reclamo porque hay pérdida y porque no hay políticas claras de empleo que inclusive incluyan a los más jóvenes, a las mujeres, porque la pobreza aumenta, porque las ollas populares a las cuales colaboramos y asistimos también son sostenidas por todos y por todas, y porque en realidad nosotros entendemos de la Dirección Nacional de Jueces que estamos parados enfrente de un gobierno que no tiene sensibilidad con la situación que están pasando cientos de miles de uruguayos y uruguayas. ¿Han perdido el trabajo, Abigail? ¿Cuántas personas del sector han perdido el trabajo en esta pandemia o no ha sido tan relevante? No es tanto el hecho de la pérdida de trabajo, sino el debilitamiento de las relaciones laborales y el debilitamiento y obviamente la caída del salario. O sea, hay personas que sí han sido como quien dice, expulsadas del mercado. Hay empresas que incluso aprovecharon la pandemia para hacer sus reestructuras. Hay algunas que incluso lo están haciendo en este momento. Hay sectores a los cuales obviamente les fue muy mal, pero hay sectores a los cuales les fue muy bien. Léase el caso del Supergas, por ejemplo, que le fue muy bien y sin embargo, de vez en cuando siempre estamos parados frente a una reestructura o frente a la contratación de trabajadores tercerizados, los cuales ganan menos. Y entonces, por lo general, las empresas aprovechan determinadas situaciones. Bien. Nosotros ahora lo que estamos planteando es que hayan políticas claras de empleo, atadas a varias cosas, atadas al empleo de calidad, atada a la generación de empleo y también que los que tenemos empleo, obviamente, no sigamos con la pérdida salarial, porque hasta incluso desde los espacios comerciales se ha manifestado por estos días la caída del consumo de todos y de todas. Entonces, por tanto, esto es una espiral que necesita respuestas por parte del Gobierno Nacional. Bien, Abigail Puch, secretaria ejecutiva de Jueces, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y ya venimos con el último tramo de MBD Noticias. El FONA convoca a nuevos proyectos audiovisuales. Estamos hablando del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual. Las inscripciones, presten bien atención, están abiertas hasta el 12 de julio a las 13 horas y se prevé otorgar 7 premios, de los cuales este año 2 serán destinados únicamente a proyectos dirigidos por mujeres. Las inscripciones se realizan vía web y los y las interesadas en postularse deben completar el formulario disponible en el portal Montevideo Audiovisual. Se deben subir todos los documentos indicados en las bases para la categoría correspondiente en la que se inscriban. Los premios constan de aportes económicos que van de 1.500.000 a 4.100.000 pesos. Y seguimos con temas de Montevideo porque un informe del Observatorio Turístico de la Intendencia de Montevideo sobre conectividad internacional y sobre todo la previsión de vuelos para este año muestra un aumento de 107% comparado con igual periodo del año pasado, pero si se lo compara con 2019 hay un incremento de 43%. Actualmente Montevideo tiene una sola conexión directa con Europa vía España y el resto con 7 capitales regionales. La conectividad
con Argentina, que es de nuestros principales orígenes que tenemos de turistas. Todavía está muy por debajo de lo que para nosotros era importante. Estamos hablando de que todavía Argentina está en el entorno de un 38% de lo que venía teniendo de manera prepandémica, y hoy hace que el porcentaje mayor de donde viene el origen de los vuelos es de Brasil, teniendo en cuenta que, bueno, que hay algunas aerolíneas que son las principales, y en este sentido tenemos una propuesta de trabajo que es la de la promoción del destino turístico de Montevideo en las aerolíneas principales que llegan con tu origen, destino, y así también como de dónde son los turistas que nos visitan. Después vienen otros destinos que rondan el 10% de lo que tiene que ver con los asientos que tenemos previstos desde acá al 31 de diciembre de este año, como el caso de Paraguay, el caso de Chile y el caso de Perú. Tenemos previsto para este semestre en el entorno de casi 2.800 vuelos a Montevideo, y una cantidad de asientos que asciende a las 420 y pico mil asientos, o sea que estamos hablando de 420 y pico mil visitantes en este semestre, en este segundo semestre. Es muy alentador por la recuperación. Los países que actualmente tienen vuelo directo a Montevideo son Brasil, Panamá, Argentina, Paraguay, Chile, España, Colombia y Perú. Desde noviembre se retomará el vuelo directo con Miami desde Montevideo. Una precisión que vale, dijimos, 107% más que el año pasado, pero 43% por debajo que el año 2019 si hablamos de conectividad internacional. Y hablando de temas internacionales, se está cumpliendo una semana de las movilizaciones en Ecuador, protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso en ese país, desafiando el estado de excepción vigente. Las movilizaciones son convocadas por los indígenas. Esos grupos de manifestantes siguen llegando a Quito. El movimiento indígena quiere hacerse sentir con más fuerza en las protestas contra el gobierno que ya cumplen una semana. Su intención es concentrar la movilización en la capital del país, desafiando el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso. Esta primera semana de protestas cierra con el fallecimiento de una persona que cayó a una quebrada en su intento por llegar a la capital. Según datos de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, se han registrado hasta el momento 86 detenciones. 61 personas han resultado heridas en las protestas, 5 de ellas con daños oculares y 18 con heridas graves. La Alianza responsabilizó de esto directamente al Estado. Del otro lado, el Ministerio del Interior ha dicho que los actos de violencia con las fuerzas de seguridad han dejado 61 agentes heridos. El movimiento indígena se niega de momento a entablar un diálogo. Las protestas siguen en pie, según lo ha manifestado su líder Leonidas Sisa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esto pese a que Lasso concedió varias de las demandas que exige la CONAIE. Condonó las deudas vencidas de familias campesinas de hasta $3.000, redujo la tasa de interés del 10 al 5% para los créditos vigentes y dobló el presupuesto para la educación intercultural. No obstante, la CONAIE también pide la congelación de los precios de combustible que están liberalizados, el control de los precios de productos esenciales, entre otras cosas. Llegamos hacia el final de esta edición de MBD Noticias. Ahora seguimos derechito con Ciudad Viva. Mañana a las 8 estaremos ya con equipo completo con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.